Bueno, la hipertensión puede ser definida como una cifra, puede ser definida como una condición fisiopatológica o puede ser definida como una enfermedad. Depende cómo uno esté describiendo el fenómeno. Clásicamente se la describe como una cifra y como una cifra que en la gente mayor de 18 años debe ser por debajo de 140 milímetros de mercurio y por debajo de 90 milímetros de mercurio en lo que se llama la presión sistólica o máxima y la presión diastólica o mínima, que es lo que la gente habitualmente llama 14 de presión y 9 de presión, y que en términos del tensiómetro son 140 milímetros de mercurio o 90 milímetros de mercurio. O sea, que toda vez que en forma repetida, reiterada, no una sola vez, sino en forma repetida y reiterada, el médico le encuentre a la persona más de 14, o sea, más de 140 y o más de 90 milímetros de mercurio, y digo de vuelta, en forma reiterada, por lo menos tienen que ser 2 a 3 visitas en el consultorio médico donde se promedien los diferentes valores de presión arterial y del promedio se saque una cantidad de registros que den por encima de 140 y de 90. Entonces ahí decimos que eso es hipertensión arterial, o sea que por cifras eso es hipertensión. Ahora, así como digo por cifras, también existen mecanismos que hacen que suba la presión arterial ante determinadas circunstancias, como puede ser cuando uno está frente a un estrés o puede ser cuando uno está haciendo una actividad física, y este incremento transitorio de la presión arterial no es sinónimo de hipertensión. Y sí es sinónimo cuando aparece enfermedad. ¿Qué quiere decir cuando aparece enfermedad? Cuando hay daño a nivel de las arterias, sea un daño estructural o un daño funcional, y que ese daño se puede objetivar con análisis bioquímicos, con pruebas funcionales, con análisis de anatomía patológica, con una serie de trastornos que dan hipertensión arterial. La mejor manera de prevenir la hipertensión arterial es detectándola precozmente, tomándose la presión arterial, sobre todo en los que se llaman los individuos de riesgo o las familias de riesgo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial tiene un componente genético, es una enfermedad que se llama poligénica, no es un solo gen el que está afectado, sino que son varios genes los que se afectan, y que no siempre se expresa frente a estímulos ambientales o a mala calidad de alimentos o a situaciones de tremendo estrés o a situaciones como en la mujer la pérdida de los estrógenos en la menopausia o como en la mujer cuando se embaraza, en determinadas circunstancias donde aparece la hipertensión arterial como un gatillo. Ahora, no cualquiera es hipertenso, no es hipertenso el que quiere, sino es hipertenso el que puede, y dentro de este contexto es hipertenso quien tiene una carga hipertensiva en la mamá o en el papá o en hermanos, que es donde uno tiene que ir a detectar justamente. La mayor prevención de hipertensión arterial la tenemos que hacer en conjunto con los pediatras, porque esto se tiene que hacer en las familias que son hipertensos. Y entonces, para prevenir la hipertensión arterial en el adulto, la mejor manera es tratar de que los chicos no coman de determinada manera ni tengan determinados hábitos cuando hay una genética familiar que predispone a que el chico sea hipertenso. Entonces, como concepto, la mejor manera de prevención es la detección precoz. Antes del tratamiento lo que hay que hacer es lo que se llama estratificar el riesgo. Ver, en este contexto de hipertensión arterial, si este paciente tiene solo una cifra aumentada de presión arterial, o si además de esto este paciente está gordito, este paciente es sedentario, este paciente fuma, este paciente consume alcohol, consume determinado tipo de fármacos que estimulan la producción de hipertensión arterial, es diabético, tiene lo que se llama un síndrome metabólico. O sea, tenemos que ver el conjunto de los factores de riesgo cardiovasculares para saber si el incremento de presión arterial que tiene este individuo va a ser tolerado por esas arterias o las arterias se van a dañar rápidamente, porque además de la hipertensión arterial el individuo tiene otros factores de riesgo, que es lo que se denomina hoy en día riesgo cardiovascular global. Entonces uno tiene que calcular en el escritorio con el paciente delante qué factores genéticos tiene. Ahora, cuando uno piensa en tratamiento va a pensar siempre en una tríada. No tiene que pensar exclusivamente en un tratamiento con medicamentos, sino que en general vamos a usar medicamentos, pero además vamos a tener que utilizar estrategias educativas para tratar de que los pacientes hagan el tratamiento como corresponde, y estrategias que se llama de mejoría en la calidad de vida, donde va a tener que ver la actividad física y donde va a tener que ver fundamentalmente la dieta y los alimentos que son los llamados alimentos protectores.
En la Argentina, solamente para que tengamos un dato, hay aproximadamente 10 a 12 millones de hipertensos. Esto significa que alrededor del 35% de la población adulta de la Argentina tiene hipertensión arterial sostenida. Es que se ha vuelto tan prevalente la enfermedad, y siendo tan prevalente, el título de enemigo silencioso se lo lleva a la hipertensión arterial, cuando la diabetes tiene una prevalencia del 10%, en la Argentina 9.5% en la última encuesta, el colesterol 28%, o sea que hay muchas enfermedades que son asintomáticas, quiere decir, no dan ningún tipo de síntomas, y que si uno no las va a buscar, no las encuentra, o las encuentra cuando luego viene la catástrofe, que es el momento en que los médicos sentimos que hemos fracasado, porque digamos, el paciente ya nos viene a ver con un problema que se puede convertir o en la muerte del paciente o una secuela de por vida, tanto sea por el mal llamado accidente cerebrovascular, digo mal llamado porque no es un accidente, sino que se puede prevenir, o el infarto agudo de miocardio, o la enfermedad renal crónica progresiva, o sea, todas patologías que dañan las arterias, que es lo que termina dañando la hipertensión arterial y que finalmente producen severas secuelas en el paciente que hacen que tenga imposibilidad para continuar teniendo una calidad de vida adecuada. Hay hipertensiones en el embarazo, hay hipertensiones en el anciano, hay hipertensiones en los adolescentes, hay la llamada hipertensión secundaria que se cura junto con los cirujanos, porque a veces hay tumores productores de hipertensión arterial, que son poco frecuentes pero que existen, y entonces una vez que uno hizo el diagnóstico, estableció la estratificación y sabe qué pronóstico va a tener ese paciente, porque delante tiene un paciente de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo o de muy alto riesgo, que son las 4 categorías de riesgo que los médicos utilizamos para estratificar un paciente. Ahí recién decimos, a ver, qué tipo de tratamiento va a empezar a recibir y cada cuánto tiempo yo voy a tener que hacer los controles.